vanguardias de la lucha popular que habían alcanzado el poder en el 33 no tuvieron los medios o no supieron conducir al pueblo que decían representar y que era masacrado en las calles. Después de estos años, Cuba fue un país distinto. La revolución fracasada politizó a la sociedad cubana de una manera hasta entonces desconocida. La lucha revolucionaria y las movilizaciones de masas forman parte ahora de su paisaje político. A pesar de la abrogación de la enmienda Platt en el 34, la soberanía cubana continuó limitada. La base naval de Guantánamo, la más importante y estratégica, permaneció y amplió su territorio. Estados Unidos renunció a la idea inicial planteada en 1903 de contar con 4 estaciones navales y la soberanía sobre la isla de Pinos. Las relaciones con Estados Unidos fueron reordenadas mediante un segundo tratado permanente de relaciones y otro de reciprocidad comercial. La presencia de las tropas norteamericanas en Cuba, concentradas en Guantánamo, expresan el doble juego de la doctrina Roosevelt: afianzar su hegemonía en el área y mantener el control sobre la política interna de Cuba. La herencia antimachadista y revolucionaria de los años 30 es usada para llegar a la presidencia por Fulgencio Batista, Ramón Grau y Carlos Prío, que cumplen a medias con los ideales por los que lucharon los cubanos. La corrupción, la violencia y el gangsterismo fueron instrumentos políticos más eficaces que los estatutos de la Constitución. Comienza la Guerra Fría y el anticomunismo. Es la hora de los asaltos a sindicatos y periódicos. Aracelio Iglesias y Jesús Menéndez, emblemáticos líderes obreros comunistas, caen asesinados. Termina la Segunda Guerra y Estados Unidos emerge como potencia mundial. Cada fin de semana llegan los marines. Se comportan como ocupantes. El clímax de tal conducta se alcanza el 11 de marzo de 1949. El rechazo a esta política da lugar a un antiimperialismo emocional y explosivo en la sociedad cubana, el cual gana sectores políticos y llega a convertirse en una fuerza consciente. Ante las cámaras, el señor embajador de los Estados Unidos, Robert Butler, ensaya a ofrecer una disculpa. On behalf of the American people, for the incident that happened last evening at the desecration of the monument of... Pero no sabe quién es José Martí.
Un estudiante salvajemente golpeado en las protestas muestra las heridas. Fidel Castro, entonces dirigente de los estudiantes universitarios, es testigo y denuncia una y otra vez los hechos. Eduardo Chivas es el líder de un movimiento político moral, de una fuerza movilizativa que influye más allá de su propio partido. A través de la radio, desata una guerra verbal contra el gobierno, acusándolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Es un mito político. Cuba ha visto frustrado su destino histórico hasta ahora con la corrupción y ceguera de uso de sus gobernantes, cuyo pensamiento, salvo excepciones, ha volado siempre a ras de tierra. Por su posición geográfica, la riqueza de su suelo y la inteligencia natural de sus habitantes, Cuba tiene reservado en la historia un grandioso destino, pero debe realizar un gran destino unido a la alta calidad de nuestro pueblo. Solo espera la gestión honrada y capaz de un equipo gobernante que esté a la altura de su misión histórica. Eso no puede ser la falsa oposición de Batista que alienta el regreso de los coroneles del Palma Christi y el plan de fuga. Cuba necesita despertar, pero mi aldabonazo no fue, quizás, lo suficiente fuerte. Seguiremos llamando a la conciencia del pueblo cubano. Atrapado en este mecanismo, no puede presentar las pruebas que prometen una de sus acusaciones y se suicida durante una de las transmisiones, provocando una conmoción política y emocional nunca vista en el país. El partido ortodoxo, ya sin Chivas, continúa su estrategia de alcanzar el poder a través de las elecciones. Independencia económica, libertad política y justicia social son los objetivos del programa. El joven Fidel Castro es uno de los candidatos a la Cámara. Batista da un golpe de Estado apoyado por el ejército. Es el 10 de marzo de 1952. Se abre un nuevo ciclo revolucionario. Los estudiantes vuelven a las calles para depositar simbólicamente en la fragua martiana el cadáver de la Constitución. El 28 de enero de 1953, miles de jóvenes recuerdan el centenario del natalicio de José Martí gritando: «Revolución, revolución, revolución». Ahí van los futuros asaltantes del cuartel Moncada. En el más estricto secreto, 120 hombres y 2 mujeres llegan a Santiago de Cuba. A las 5:15 de la mañana del 26 de julio de 1953, inician el sorpresivo asalto a la fortaleza militar más importante de la segunda ciudad de Cuba. Abel Santamaría con 21 combatientes y Raúl Castro con 10 ocupan el Hospital Civil y el Palacio de Justicia, ubicados en las inmediaciones del cuartel. Fidel Castro, con el grueso de los hombres, inicia el ataque que minutos después se frustra al fallar el factor sorpresa. En el repliegue, muchos asaltantes son capturados, torturados y asesinados. La desproporción de muertos entre soldados y revolucionarios evidencia una masacre que no puede ser ocultada a los periodistas que llegan al lugar. Las 2 mujeres participantes son retratadas y gracias a esto salvan la vida.
Fidel Castro, con unos pocos hombres, es capturado cuando intentaba ganar las montañas. Los pormenores y objetivos de la acción son expuestos por los sobrevivientes cuando se les juzga, a la vez que denuncian el asesinato de sus compañeros. Solo José Martí debe ser vinculado con la acción, pues es su autor intelectual, afirma Fidel Castro. Todos son condenados. Los asaltos a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo marcan el nacimiento de nuevos revolucionarios con Fidel Castro como líder. Ahora encabeza una organización que adopta la táctica de la lucha armada y un programa expuesto en La Historia me absolverá que aspira a unir en la acción a todo el pueblo. Pero ¿cómo llevar en esa dirección a las masas? ¿Cómo levantar al pueblo? ¿Cómo llevarlo al combate revolucionario y salvar el país de la postración y el retraso espantoso? Estas son las preguntas que se hacen Fidel y la dirección del 26 de julio en el año 55. Un movimiento popular y la necesidad del gobierno de dar la sensación de normalidad en la vida política favorecen la amnistía de los moncadistas. Inmediatamente, Fidel Castro reorganiza sus fuerzas y funda el movimiento 26 de julio. Claro que después del ataque al Moncada era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el Granma. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia martiana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había para la independencia de Cuba era la lucha armada frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas. Vinimos a organizar a los cubanos, vinimos a realizar la obra que ya nos enseñó el apóstol en el 95. Venimos para hacer entre muchos la obra aquella que solo pudo hacer un gigante. Venimos a hablarle a la inmigración cubana de Nueva York y de Estados Unidos, porque está ocurriendo en Cuba exactamente igual, y habría que estar ciego para no verlo. Está ocurriendo exactamente igual que en el 68 y en el 95. Encabezados por Fran País, combatientes del 26 de julio se lanzan a la toma de Santiago de Cuba. El alzamiento debe ser sincrónico con el desembarco de los revolucionarios, pero estos llegan 2 días después. El ejército ya está alerta y moviliza una fuerza importante a la zona del desembarco, donde se han dispersado los 82 hombres al mando de Fidel Castro. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco, y no le habíamos el nombre, y él dijo, seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi, y así le comuniqué el que se llama Granma.
Radio Nuevo reportando, atacado el Palacio Presidencial hace breves momentos un nutrido grupo de civiles no llegados. Un comando del Directorio Revolucionario logra penetrar en el Palacio Presidencial para ajusticiar al tirano, y otro asalta una emisora y da la noticia de los combates, pero Batista escapa. La acción fracasa al no recibir el apoyo de un segundo grupo. Sin embargo, estremece a la ciudad por el heroísmo y valor de los combatientes. El líder estudiantil universitario José Antonio Echeverría cae en la acción. Él y Fran País, asesinado en las calles de Santiago de Cuba, simbolizan una generación de jóvenes que asumió el desafío de luchar por hacer la revolución. El embajador Smith es sorprendido por las mujeres santiagueras. Cuando llega de visita al ayuntamiento, le piden que su gobierno no ayude más a la dictadura, que los asesinos se vayan de la ciudad y que cesen de matar a sus hijos. Estas fotos desmienten a la dictadura. Una elemental camarita llevada por Fran País cumple el objetivo. La entrevista realizada por Herbert Matthew en la Sierra Maestra es noticia de primera plana y por 3 días se dan detalles de la lucha de los rebeldes. Contrary to rumors from the capital, we both seem to be here in the Sierra Maestra, and not only in the Sierra Maestra, but on top of Pico Turquino, the highest point in Cuba. Fidel, I believe you're here. Yes, I am going to tell you what happened. Batista does not want to admit that he is incapable of defeating us. He hopes to obtain by liar that which he cannot get by force of arms. Sometimes he said that I am dead. Another time he says that there is no ball in Sierra Maestra. But he won't let anyone to come here to Sierra Maestra. And when the soldiers are killed in battle, he says that they were died in accidents. Have been a great deal of accidents here in Sierra Maestra last month. But never mind, because as Herbert Matthew, the reporter of the New York Times, said, truth will always be known with or without censorship, because there are always be brave reporters like you two that are willing to risk your life for seeking peace out. I'd like to ask you, what did you seek to accomplish in coming here, and what do you feel that you are accomplishing by being here in these remote mountains? In first place, we have struck the spark of the revolution, Cuban Revolution. We have demonstrated that the tyranny is incapable to defeat us to fight for liberty. We have won several victories against a superior force, and our army grows stronger each day. As you have seen here during the march, there are thousands of men who would gladly join us, but at this time we cannot accept most of them because we lack arms. But we hope to get that arms from Batista's soldiers themselves. This is only the beginning. The last battle will be fought in the capital. You can be sure. A medida que íbamos ocupando armas, cuando se iban sucediendo los combates, íbamos aumentando el número de hombres. Eso nos dio un potencial en parque y en armas muy grande, y fue un viraje, y prácticamente con 800 hombres se inició la invasión de todo el país. El total de hombres sobre las armas de Batista eran aproximadamente de 70 a 80 mil. A 6 meses de derrotada la ofensiva lanzada contra la Sierra Maestra,
los 8 frentes guerrilleros con sus 22 columnas comienzan el sitio de los cuarteles más importantes del país. Con 300 rebeldes, el Che inicia la batalla de Santa Clara. El ejército ha concentrado allí a 3.000 hombres y recibe refuerzos en un tren blindado. El colapso es inevitable, declara el Che a la radio rebelde, y en referencia a los Estados Unidos agrega: estimo que el factor intervencionista no debe producirse por el amplio espíritu revolucionario de todo el pueblo cubano. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Éramos dos caracteres muy diferentes. Y fue meses después que llegamos a intimar extraordinariamente. Chocábamos por cuestiones de disciplina, por problemas de concepción de una serie de actitudes dentro de la guerrilla. Camilo en aquella época estaba equivocado. Era un guerrillero muy indisciplinado, muy temperamental, pero se dio cuenta rápidamente y rectificó aquello. Aun cuando después hiciera una serie de hazañas que han dejado su nombre en la leyenda, me cabe el orgullo de haberlo descubierto como guerrillero. ¡Atención! ¡Última hora! ¡Gran victoria de la columna 8 de la Trilla! Ocupadas más de 400 armas largas. El general Eulogio Cantillo solicita entrevistarse con Fidel Castro para poner fin a las hostilidades. La reunión se produce a las 8 de la mañana. Cantillo dice representar a un grupo de militares dispuestos a deponer las armas y promover una sublevación que apoye la toma de Santiago de Cuba. Fidel puntualiza que no aceptará ningún movimiento acordado previamente con Batista que permita su fuga. 48 horas después, Cantillo pone en marcha un golpe de Estado que facilita la huida de Batista. La maniobra, que se realiza con la complicidad del embajador Smith, intenta frustrar el triunfo revolucionario. Fidel Castro continúa en el Central América coordinando las acciones finales para la toma de Santiago de Cuba. Allí recibe la noticia de que Batista ha huido. Ordena no detener ningún combate y avanzar hacia La Habana. Desde Palma Soriano se llama a una huelga general a todo el pueblo para apoyar al ejército rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba, el doctor Fidel Castro. Al parecer, se ha producido un golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Revolución sí, golpe militar no, golpe de Estado de acuerdo con Batista no, escamotearle al pueblo la victoria no. La traición del general Cantillo precipita los acontecimientos. Las tropas rebeldes cierran el cerco a Santiago de Cuba. A pocos kilómetros de allí, Fidel recibe al coronel Rego Rubido y le expone la situación. En el encuentro, el militar reitera su disposición de entregar el cuartel Moncada que está bajo su mando. El comandante Raúl Castro informa a soldados y oficiales del ejército el acuerdo de rendición. El cuartel Moncada es tomado sin un disparo después de 25 meses de guerra. Es difícil encontrarse en la historia del movimiento revolucionario una revolución triunfante con tantas adversidades gigantescas en sus mismos comienzos, que es la etapa más difícil de cualquier proceso.